Vamos a entrarle al análisis. Saludo y le doy la bienvenida al especialista en seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Gabriel, a la orden. Oye, Víctor, preguntarte, vaya que le hemos cargado la mano a la Guardia Nacional, le hemos cargado la mano ante esta estrategia que verdaderamente se observa, digamos, en el análisis cuando revisamos los datos sobre los homicidios dolosos de que está funcionando esta estrategia, pero ya cuando nos metemos a analizar a fondo cuánto ganan los policías, cuánto ganan en cuanto a sus prestaciones, pues yo creo que de pronto hay un verdadero desequilibrio sobre lo que tienen que tener que hacer su trabajo de jornada, arriesgar su vida, en comparación con lo que les ofrece el Estado. Me parece que aquí hay como una especie de punto débil adentro de las corporaciones en la gran mayoría de los estados, Víctor. Sí, sin duda. Hay varias cosas a considerar. Primero, que es un oficio de alto riesgo, o sea, es decir, hay una probabilidad de se muere o matan a un policía cada día aproximadamente. O sea, de 2018 a la fecha, 1,500 policías han sido asesinados. Es un oficio con muy poca estima social. O sea, de hecho, cuando se hacen siempre los análisis, quizá un poco mejor que los diputados, pero siempre las corporaciones municipales son las peor evaluadas de todo el país. Como bien decía la nota, los salarios son bastante bajos, no necesariamente tienen seguridad social, muchas veces tienen que costear su propio equipo. Uniforme. Su estabilidad laboral es muy pobre porque hay mucha rotación y además la propia Constitución hace con ellos una excepción en donde cualquier policía que sale puede recibir una compensación, pero no ser reinstalado. Entonces no tiene esta protección laboral que tienen todos los trabajadores en México. Sí. Se habla mucho y usualmente la percepción es que necesitan más presupuesto. Y aquí la pregunta la quiero dividir en dos. Uno, sí se necesita más presupuesto y esa será la solución para tener, digamos, mejores policías, más preparadas y, digamos, más confiables, porque ahora escuchamos, y esta misma semana oía a los propios representantes de la Marina hablar bien de la Marina, que aquí no somos corruptos. Es decir, si les ponemos más presupuesto, o si el gobierno federal le pone más presupuesto, más dinero, más recursos, ¿sí se reflejará en tener una policía más eficiente? Yo creo que tenemos que ligar la parte de presupuesto, es decir, sí tenemos que apostarle a fortalecer a las policías municipales. O sea, lo que pasó con la desaparición de Fortasec y Subsemun para las policías locales es muy grave, pero más allá de eso, el presupuesto tiene que ir aparejado a la profesionalización, o sea, es decir, a resultados. No se trata solo de dar más presupuesto, sino más presupuesto para apostar a que los policías hagan carrera, a que se formen cada vez más, o sea, es decir, que a partir de la formación y a partir de sus resultados vengan esos incentivos económicos, esa estabilidad, esa mejora en sus condiciones laborales, y eso a la larga creo que nos puede dar precisamente policías de carrera, lo que vemos en muchas ciudades en Estados Unidos, lo que vemos en Europa, es decir, policías que tienen 20, 30 años siendo policías, que hay familias completas de policías, que es un orgullo para ellos ser policías, y lamentablemente hoy en México el entrar de policía es porque no encontró uno espacio en una industria, en algún comercio, es decir, es como un plan B de muchas personas en lugar de ser una meta aspiracional para un grupo de personas en México. Sí, sobre todo que en la percepción que tenemos, independientemente de quienes en este momento nos puedan ver y son familia de policías, independientemente de eso, pues las propias encuestas del INEGI sobre seguridad pública urbana posicionan a la policía
municipal o la de tránsito como de las más corruptas. A mí me parece tan irónico que sean las más olvidadas, las que menos recursos tienen, cuando en realidad son las más cercanas a la gente. La gran mayoría de los estados, Víctor, son las corporaciones más grandes en cuanto a corporación, en cuanto a alcance. Ellos llegan primero usualmente a los distintos reportes. Entonces sí, digamos, me parece como muy dispar esta parte, Víctor. Sí, sin duda es la primera policía a la que cualquier ciudadano tiene acceso. Es decir, si cualquier persona que nos está viendo sale ahorita a la calle, es muy raro que se vaya a encontrar elementos de la Guardia Nacional, de la Marina o del Ejército, salvo que viva al lado de un batallón. Pero es muy probable o altamente probable que el primer oficial que uno se encuentre sea un oficial municipal. O sea, es decir, esa cercanía y esa inmediatez de lo que tú comentabas, pues es precisamente el primer respondiente ante una situación de riesgo, y por ende es tan necesario el fortalecimiento de las policías municipales que lamentablemente no se ha dado en el país de forma correcta. O sea, no hemos apostado por esta, como te decía, profesionalización, pero también por la tecnificación, por meter inteligencia a las policías municipales, es decir, una serie de factores que le podrían dar más robustez a estas corporaciones. Oye, Víctor, hace un momento planteabas ya, y justamente a eso también quería llegar, la desaparición de estos fondos, como el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública Urbana, el Fortaseg, el Fortamun, y algunos otros que pues ya no van a desaparecer. ¿Tú cómo consideras que pueda llegar a impactar a un corto y largo plazo, Víctor? Bueno, hay que ver para qué utilizaban los municipios estos recursos. Principalmente si uno analiza cómo se dio el gasto cuando existían estos fondos, se utilizaban para tres cosas en particular: para la compra de vehículos, para la compra de equipos, o sea, por ejemplo, chalecos antibalas, armas, y para la capacitación de los oficiales. ¿Qué quiere decir? Que ante la desaparición de estos fondos, es muy probable que muchos municipios no estén invirtiendo lo suficiente en renovación de equipos, en equipos de seguridad y en la capacitación de los agentes, y esto pues podemos prever que ha tenido un impacto negativo precisamente en muchas corporaciones, sobre todo cuando los gobiernos municipales y estatales no entraron a suplir estos recursos que no llegaron por parte de la federación. Sí, y si le sumamos que hay muchos ayuntamientos en este cambio de gobierno que están batallando para pagar nóminas, pagar luz, le cortan el agua a los pozos porque no se pagan, tienen adeudos con el SAT. Imagínate, Víctor, la situación por la que pueda pasar el tema de la seguridad pública. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, por charlar con nosotros. Como siempre, gracias. Un placer, Gabriel. Un saludo a los televidentes. Gracias, Víctor Sánchez. Como le decía, para fortuna nuestra, charlando y analizando este tema de los policías. Sí, es irónico que son las policías municipales son las más grandes, las que tienen el primer contacto y son las que menos apoyos tienen, menos recursos tienen, no tienen carrera policial y las vemos como las más corruptas. Pues esas son las ironías de nuestro sistema político, público de seguridad.